¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga y bienvenidos a este curso sobre la idolatría en la Biblia. El curso más completo que usted encontrará en cualquier canal y en cualquier parte sobre este polémico tema. Recuerden que es una serie que ustedes podrán encontrar en este canal como todo sobre la idolatría en la Biblia. Hoy vamos para la clase número 5. Ya voy a hacer un pequeño recuento de lo que fue la clase número 4. No olviden que mi nombre es Mario Ancísar Suárez. No olviden también apoyarnos con su like y darle me gusta y compartir. Bien, hermanos, entonces vamos a recordar un poquito la clase número 4 para que podamos entrar pues en esta clase número 5. Bien, en la clase número 4 pues respondimos dos preguntas que nos hicimos. ¿Prohíbe Dios las imágenes en la Biblia? ¿Y es lo mismo una imagen que un ídolo? Eh, Comenzamos en Éxodo capítulo 20, versículo 4, donde dice no te harás imagen, y que es el pasaje bíblico que todos aquellos hermanos separados de la iglesia, pues citan y leen a la hora de querer hablar del tema de la idolatría y a la hora de querer demostrar que Dios está en contra de tener imágenes. Entonces vimos cómo ellos leen Éxodo 24 y se van a Levítico, a Números, a Isaías, a Baruch, al Nuevo Testamento, a los Salmos, pero no hacían un estudio ordenado y programático sobre el tema. Entonces, así a simple vista vimos cómo pareciera ser cierto lo que la gran mayoría, porque no todos obviamente, pero sí la gran mayoría, pues enseñan, y es que Dios está en desacuerdo con tener imágenes y Dios aborrece las imágenes, basados en este pasaje bíblico. Pero haciendo un estudio como el que nosotros estamos proponiendo acá, un estudio en orden, teniendo en cuenta todo lo que dice la escritura, manejando los contextos, pues nos encontramos que solamente 5 capítulos más adelante, en Éxodo 25, 18, Dios ordenó hacer dos querubines de oro, que son aquellos que están encima del arca de la alianza. Y también nos dimos cuenta cómo el Señor dice, desde allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio entre los dos querubines. Entonces Dios no solamente ordenó hacer unas imágenes, sino que Dios hablaba del medio de esas dos imágenes, todo lo que le tenía que transmitir al pueblo de Israel. En la misma sintonía vimos como Crónicas 13:6 decía, y subió David con todo Israel a Balada de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Dios que mora entre los querubines. Vemos nuevamente cómo se hace referencia a que Dios mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Entonces a Dios lo invocaban desde ahí y él respondía del medio de los querubines. De hecho, tenemos una prueba contundente cuando en Números y en otros pasajes bíblicos hay más. Moisés quería hablar con Dios. ¿Qué tenía que hacer? Pues Moisés iba a hablar con Dios. Dios oía la voz de Dios. Miren, oía la voz de Dios. Número 789. Ustedes lo buscan ahí y lo amplían. Eso ya lo estudiamos. Entonces, cuando Moisés necesitaba hablar con Dios, oía la voz que Dios hablaba con él en medio de los querubines. Miren, ahí está. Dios hablaba, Dios le contestaba desde el medio de los querubines. Pero no solamente eso, sino que también vimos como en Éxodo capítulo 26, versículo 1, encontramos que Dios ordenó hacer todavía dos querubines más en una cortina de lino azul. Eh, Vemos entonces que aquí están los dos querubines del arca de la alianza que estaría detrás de la cortina. Yo la pongo ahí para que ustedes se den cuenta y no queden tapados. Y estaban entonces los otros dos querubines que estaban pintados en la cortina. Continuamos leyendo en orden como se tendría que haber hecho y como se tiene que hacer. Y encontramos que en Éxodo capítulo 31, versículos 1 en adelante, hay algo bien impresionante que llama mucho la atención. Y es que Dios le da su espíritu a Bezalel y a un grupo de personas para que ellos puedan hacer, ya vamos a ver qué.
¿Qué es lo impresionante de todo esto? Resulta de que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo no existía de forma carismática como lo es después de Pentecostés. Entonces ese Espíritu de Dios era dado por él solamente a personas a las cuales les iba a encargar una misión muy importante. ¿Y cuál era la misión que le iba a encargar a Bezalel y a otras personas? Miren, la misión era, le dio el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera y para trabajar en toda clase de labor. Y termina diciendo para que hagan todo lo que yo he mandado. Y entre las cosas que Dios había mandado eran precisamente los querubines que estaban encima del arca de la alianza y también los querubines que estaban pintados en la cortina. Luego seguimos leyendo y vimos como en Éxodo capítulo 37 ellos cumplen por mandato de Dios, sin caer en idolatría, sin cometer idolatría, ellos cumplen con ese mandato y hacen pues, los dos querubines de oro que son los que están encima de la tapa del propiciatorio del arca de la alianza. Continuamos leyendo y encontramos que en Primera de Reyes 6:21 Dios se le aparece cuando Salomón estaba haciendo el templo. Vemos que en el versículo 23, en el lugar más santo de Israel, en el lugar santísimo, hizo dos querubines de madera de olivo. Entonces, serían dos querubines grandísimos porque ahí da las medidas. Yo ya lo leí, entonces no lo voy a volver a mirar, no lo voy a volver a leer, solamente estoy haciendo un recuento de lo que vimos la clase pasada, que serían estos dos querubines grandísimos, con lo cual tendríamos los dos que están encima del arca de la alianza, los dos grandes de madera de olivo y no puse aquí la cortina para no tapar estos, entonces también los dos que estaban en la cortina que ya miramos. Luego seguimos leyendo y en Primera de Reyes 7:27 vemos como Salomón pues hizo también en el templo había figuras de leones, bueyes y querubines. Y había, perdón, y no solamente habían, fuera de todas las figuras que ya vimos de querubines, había leones, bueyes, querubines, había figuras incluso de bajo relieve también. Entonces, el templo quedó más o menos así. Están entonces los querubines grandes de madera de olivo que cubrían toda la pared. Están los querubines de encima del arca de la alianza. No lo puse acá, pero estarían los querubines que estaban en la cortina. Y en las paredes habían figuras de leones, bueyes, palmeras. O sea, era un templo absolutamente lleno de imágenes. Lo más impresionante también es que no todas las imágenes que estaban en ese templo cuando Salomón lo terminó, Dios las ordenó hacer. Algunas de ellas, como por ejemplo los leones, los bueyes, Dios no los ordenó hacer. ¿Y qué sucedió? Que a pesar de eso, en Primera de Reyes 9:1 en adelante, hasta el versículo 3, vemos que Dios santificó esa casa, puso su nombre en ella para siempre, sus ojos y su corazón todos los días. Entonces, fue muy impresionante descubrir que en un templo lleno de imágenes como había quedado ese templo que hizo Salomón, donde habían unas que Dios ordenó hacer y otras que él no ordenó hacer, pues Dios santifica ese templo, pone su nombre allí para siempre, sus ojos y su corazón todos los días. Pero aún así había más, porque ese templo, recordemos, que fue destruido por los babilonios cuando fueron desterrados a Babilonia. Y uno esperaría que después de esa experiencia que Dios tuvo de que el pueblo cayó en idolatría reconociendo imágenes como dioses, pues cuando diera la visión del nuevo templo lo iban a hacer sin imágenes, pero es todo lo contrario. Si ustedes van a la visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 41, versículo 17 en adelante, se van a dar cuenta de que otra vez Dios ordenó hacer imágenes de querubines por todas partes. Ahí está el texto, yo ya lo leí, así que simplemente lo menciono. Y cuando uno va al profeta Ageo, capítulo 2, y va por allá al versículo 9, dice, la gloria de esta última casa será más grande que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar yo daré paz, oráculo del Señor de los ejércitos. Entonces, mis queridos hermanos, con eso entonces respondimos las preguntas con las que se inició en la clase número 4. ¿Prohíbe Dios las imágenes en la Biblia?
Y la respuesta obvia fue no, porque el mismo Dios ordenó hacer imágenes, el mismo Dios bendijo ese templo lleno de imágenes, unas que ordenó hacer y unas que no ordenó hacer. Y es lo mismo una imagen que un ídolo, pues la respuesta lógica que se sigue es, no es lo mismo una imagen que un ídolo, aunque una imagen sí se puede convertir en un ídolo, y eso lo vamos a descubrir en este estudio más adelante. Entonces, eso fue lo que hicimos en la clase número 4. Vamos hoy a entrar a la clase número 5, porque después de haber visto que Dios ordena hacer imágenes, que Dios bendice un templo lleno de imágenes, que Él pone su corazón, sus ojos y su presencia ahí en ese templo lleno de imágenes, la pregunta lógica que sigue es, entonces, después de haber visto Éxodo 24, que fue con lo que comenzamos la vez pasada, no te harás imagen, la pregunta lógica que se sigue es, bueno, entonces, ¿cuáles son las imágenes que Dios estaba prohibiendo en Éxodo 20 y qué era realmente pues lo que Dios estaba prohibiendo en Éxodo 20 frente al tema de la idolatría y en Deuteronomio 5, 7, 10? Ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver ahora Deuteronomio 5 del 7 al 10 con Éxodo 20 del 1 al 5? Bueno, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque resulta de que esos dos pasajes son exactamente los mismos. Solamente hay una palabra que cambia en esos dos pasajes bíblicos. De hecho, usted aquí tiene Éxodo 22 al 5, ¿sí? Pero yo le recorté el 1 simplemente porque por cuestión de espacio. Y aquí tenemos Deuteronomio 5 del 6 al 10, ¿sí? Yo le puse 7, entonces es del 6 al 10 para que nos quede más completo. Entonces, si ustedes miran, ustedes leanlos, búsquenlos, son exactamente los dos mismos pasajes. Por ejemplo, el versículo 2 dice, yo soy el Señor tuyo que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El 6 de Deuteronomio dice, yo soy el Señor tuyo que te saqué de la tierra de Egipto. El 3 de Éxodo 20 dice, no, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El 7 dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Son exactamente lo mismo. Yo se los muestro para que ustedes entiendan por qué el título lleva por nombre, qué prohíbe realmente Dios frente a la idolatría en Éxodo 20 del 1 al 5 y Deuteronomio 5 del 6 al 10. Pregunta lógica después de haber visto que supuestamente Dios prohibía las imágenes, pero Dios bendijo un templo lleno de imágenes y él mismo ordenó hacer imágenes. Es la pregunta lógica. Entonces yo les muestro estos dos pasajes, voy a empezar un recorrido y al final vamos a volver a encontrar estos dos pasajes, pero ya vamos a entender el por qué son paralelos. Ahí vamos a entender el por qué son paralelos. Así que iniciamos entonces esta clase número 5 tratando de responder qué es realmente entonces lo que Dios prohíbe frente a la idolatría en Éxodo 20, que es el que vamos a iniciar a analizar, ya sabiendo pues que también tiene un texto paralelo en Deuteronomio. Bien, entonces mis queridos hermanos, empieza Éxodo 20, ahora sí lo vamos a tomar en contexto. Lo vamos a tomar en contexto. Recuerden que yo lo tomé desde el versículo 4 porque por astucia, por ignorancia, por malicia, por ganas de engañar o lo que ustedes quieran, pues un porcentaje muy alto de todos aquellos que se han ido de la iglesia, cuando leen Éxodo 20, leen el versículo 4 y no lo leen en contexto. Entonces yo hice lo mismo en la clase pasada, pero ya hoy sí lo vamos a tomar en contexto para que entendamos qué fue realmente lo que prohibió Dios ahí. Dice así, Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces lo primero que deja claro Dios es que Él fue el que lo sacó de la servidumbre, de Egipto. Él fue el Dios, y esto es importante por dos razones. Primera, porque ellos vienen de una cultura que tenía miles y miles de dioses y reconocían las imágenes como dioses. Entonces Dios lo primero que les dice, miren, yo soy el único que lo saqué de allá. Es decir, yo fui el que me batallé con el faraón, me batallé con todos esos dioses egipcios, abrí el mar para que ustedes pudieran salir de allá. Yo soy el único, no hay otro fuera de mí. Entonces es importante tener en cuenta eso primero que les dice, eso el primero que el Señor les está recordando, porque el contexto es claro, el contexto es, ellos vienen de una cultura de vivir 430 años en una cultura llena de tal cantidad de dioses que seguramente era un choque para ellos
saber que Dios verdadero solamente existe uno. Así que es importante tener ese contexto y saber también que los egipcios reconocían imágenes como dioses, cosas que yo voy a probar en este estudio. Después de decirles eso, entonces viene el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Miren, hermanos, este es realmente el mandato de Éxodo capítulo 20. Este es realmente el mandato. El mandato es: no tengan dioses ajenos delante de mí. Recordemos varias cosas para que entendamos esto. Recordemos que la Biblia al inicio no estaba dividida en capítulos y en versículos. No. Quienes leían la Biblia al principio tenían que leerla de corrido. Esto de los capítulos y versículos data del año 1200 después de Cristo y del año 1500 después de Cristo. Por ahí cerquita. Entonces, hoy en día las personas lo separan, empiezan en el versículo 4 y no se dan cuenta que debieran de leerlo es en el contexto y seguido como se leía originalmente. Ahora, vuelvo y repito, el mandato es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, y ya sigue entonces diciendo el versículo 4 ahí sí, después del versículo 3 que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues es cuando el versículo 4, repito, después de que se dividió por capítulos y versículos, antes no era así, dice: no te harás imagen. Y cuando dice aquí: no te harás imagen, ojo, no te harás imagen, pues la pregunta lógica es: ¿imágenes de qué? ¿Y por qué la pregunta lógica es imágenes de qué? Pues la pregunta lógica es imágenes de qué, porque nosotros ya vimos que Dios ordenó hacer imágenes en el Arca de la Alianza, ordenó hacer imágenes pintadas en una cortina, se hicieron dos imágenes grandísimas aquí de pared a pared, y el templo, cuando Salomón se lo presentó al Señor, estaba lleno, pero lleno de imágenes de todo tipo. De hecho, en el video pasado vimos que eran 12 bueyes. O sea, eso tenía palmeras, bueyes, imágenes de alto relieve, bajo relieve. Entonces, por eso la pregunta lógica cuando uno está leyendo el versículo 4 es: ¿no te harás imágenes de qué? Y no pueden ser todas las imágenes porque Dios mismo ordenó hacer imágenes y Dios bendijo un templo lleno de imágenes. Entonces, la respuesta lógica también es que el versículo 4, al preguntarnos imágenes de qué, pues la respuesta lógica es: de dioses ajenos delante de mí, en concordancia y en contexto con lo que viene diciendo la palabra del Señor. Viene diciendo: yo soy el único Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no hay más dioses, entonces no tengan dioses delante de mí porque no hay más dioses, y no se hagan imágenes de qué, de dioses ajenos delante de mí. Así de sencillo. Y tenemos un montón de pruebas para saber que era de imágenes de otros dioses delante de él, pues porque el mismo Dios ordenó hacer imágenes. Dios no estaría cayendo Dios mismo en idolatría, cometiendo idolatría, lo cual sería loco o salido de la mente cualquier persona que piense eso. Estaría Moisés y los que hicieron imágenes cometiendo idolatría cuando las hicieron, cuando estaban recibiendo una orden de Dios, una cosa que no tiene ninguna lógica, si aquí lo que se estuvieran prohibiendo fueran todas las imágenes, pero no es así. Leyendo el versículo 4 y habiendo entendido ya, por eso tan importante la clase anterior, y por eso lo volví a recordar de la mejor manera ahorita, pues cuando dice: no te harás imágenes, es lógico que son imágenes de dioses ajenos delante de mí, de ídolos. Así de sencillo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia se debe leer en contexto y siempre tengan en cuenta el contexto del texto que se está leyendo, el contexto del libro que se está leyendo y luego el contexto de toda la Biblia frente al tema. Eso es lo que hay que hacer si uno quiere entender correctamente las cosas. Ahora, sigue diciendo: ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ojo, esto es muy importante, hermanos, porque esto lo vamos a responder enseguida. ¿Sí? Lo voy a responder un poquitico más adelante. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando lleguemos al paralelo en Deuteronomio lo voy a explicar ahí. Pero ténganlo en cuenta porque eso es una explicación que van a aprender ustedes el día de hoy. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando en tantos videos que yo vi, tantos estudios que leí sobre este tema de personas no católicas,
Ellos nos acusan a nosotros de que al tener imágenes de María, que decimos que está en el cielo, y de los santos que decimos que está en el cielo, estamos incumpliendo lo que dice Éxodo 24, y es que no se pueden hacer imágenes de nada de lo que esté en el cielo. Entonces ahí lo voy a explicar, solamente lo menciono para que ustedes sepan por qué fue necesario investigar a qué se refería, y yo lo explico ahorita. Luego, cuando seguimos leyendo nosotros, nos damos cuenta que dice, no te inclinarás. Ahora, yo fui a los originales. Yo fui a los originales a mirar qué palabra utilizaba. Y la palabra que utiliza el original es chajá, que es adorar. Entonces lo que está diciendo es, el Señor es, no, no te harás imágenes de dioses ajenos delante de mí y no los adorarás. Y luego dice, no te inclinarás a ellas y no las servirás. También busqué la palabra original y la palabra original es abad, que es culto. Esto lo voy a profundizar en la próxima clase, que hablaremos de qué es un culto de adoración. Pero yo quiero que ustedes de una vez se vayan familiarizando con lo que realmente aparece en el original. Entonces, el mandato es muy claro. No te harás imagen. ¿De qué? No todas las imágenes, ya sabemos que no, porque Dios ordenó hacer imágenes, sino de dioses ajenos delante de mí, y no las adorarás ni les darás culto. Así de sencilla. Ese es el mandato correcto cuando leemos esto, como se tiene que mirar, y con todo el contexto. Ahora, sigue diciendo, porque yo, el Señor tu Dios, soy fuerte y celoso. Ah, bueno, pero quería mostrarles también lo siguiente. Entonces, cuando dice, no te harás imagen, eh, ya vimos que no son todas las imágenes, porque obviamente aquí están las imágenes que Dios ordenó hacer y el templo que Dios bendijo lleno de imágenes. Entonces eran las imágenes de dioses ajenos. Estas culturas, tanto en Egipto como alrededor de Israel, estaban llenos de miles, pero de miles de dioses. Entonces, cosa que ya hemos venido estudiando desde las primeras clases. Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, yo traje apenas tres, pero imagínense si me pongo a traer los miles que habían. Por ejemplo, Moloch o a Baal también lo hacían. Era una imagen que reconocían como Dios y a la cual le ofrecían el primer hijo nacido. Mamón era el de la riqueza, el del dinero. Entonces era una imagen que reconocían como Dios y le daban culto y adoración. De hecho, ahora vamos a mirar más adelante en la próxima clase cómo el culto está ligado a los sacrificios. Por eso era que reconocían a Moloch como Dios y le daban culto ofreciéndole como sacrificio el primer hijo que nacían. Y también traje, por ejemplo, a Cera o Astarte, que era la diosa de la fertilidad, que después hablaré un poquitico de cómo era que le daban culto a ella también. Entonces, vuelvo y repito, cuando uno mira esto, como lo tiene que mirar, no eran todas las imágenes, sino las imágenes de dioses falsos, que estos pueblos reconocían la imagen como una deidad, como un dios, y le ofrecían culto, que es precisamente lo que Dios está diciendo acá. Listo, no les des no los adores ni les des culto. Bien. Luego entonces sigue diciendo el texto aquí, porque el Señor tu Dios es un Dios celoso. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿Dios es celoso con una imagen o Dios será celoso con otro Dios? Yo creo que la respuesta lógica es, Dios no puede ser celoso con una imagen, sino celoso con otro Dios. Ahora, si esa imagen, como los pueblos antiguos, yo la reconozco como un Dios, pues entonces Dios sí es celoso con una imagen, pero ya teniendo en cuenta de que es porque esos pueblos la reconocen como dioses. Y seguimos en la misma sintonía. No pueden ser todas porque Dios nunca fue celoso con las imágenes que Él ordenó hacer y que Israel nunca las vio como dioses. Solamente hay una imagen que Dios ordenó hacer y que cuando Israel la empezó a reconocer como un dios pagano, Dios la mandó a destruir. Pero nunca las imágenes que habían en el templo, Israel reconoció esas imágenes como dioses y entonces Dios las hubiera tenido que ordenar destruir, pero nunca fue así. Mientras que sí vamos a ver que ordena destruir las imágenes que estos pueblos reconocían como dioses. Entonces, vamos a esto de que Dios es celoso, y esto nos va a ayudar a tener otro argumento más para comprobar que lo que sí estaba prohibiendo aquí eran las imágenes de dioses ajenos delante de mí. Miren, vamos a esto. Esto de que yo aquí vuelvo a poner el texto, y en el libro que yo estoy escribiendo voy a poner muchos de estos paralelos para estarles recordando a usted qué dijo Dios, y cuando nos encontremos textos que tengan que ver con eso,
o que aparentemente contradigan lo que dijo Dios, entonces los ponemos en paralelo para recordar y ayudarles a ustedes a que tengan claro el tema. Entonces, aquí vuelvo a tener Éxodo 20 y vemos que aquí, porque el Señor no los adorarás ni les darás culto porque Dios es celoso. ¿Qué pasa? Que eso nos lo dice también Éxodo 34:14, dice así, porque no te has de inclinar a adorar, el original yo lo miré y dice adorar chajá a ningún otro Dios. Miren que aclara, a ningún otro Dios, en sintonía con lo que dice acá, no te harás imagen de dioses ajenos delante de mí. Miren, no te harás imagen de dioses ajenos delante de mí. Entonces dice, no has de inclinar, es decir, adorar a ningún otro Dios. Pues el Señor cuyo nombre, miren qué interesante esto, el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces nos dice, claro, el nombre de Dios es celoso, Dios celoso es, pero Dios no puede ser celoso con todas las imágenes porque Él ordenó hacer unas imágenes y no hay ningún problema siempre y cuando no las reconozcan como Dios, pero si es celoso con otras imágenes porque las personas las reconocían como Dios, entonces ahí sí sí era celoso con eso. Ahora, eso lo podemos comprobar y para eso tengo este cuadro aquí al frente. Vamos a mirarlo con la Biblia. Dice así. En Deuteronomio 32:16 dice, le despertaron a celos. Entonces aquí dice que el nombre de Dios es celoso. Y aquí en Éxodo 25 dice que no los adoren ni les den culto porque Dios es celoso. Y cuando uno va a Deuteronomio 32:16 dice, le despertaron a celos. Ahora vamos a ver si le despertaron a celos simplemente con una imagen o con qué le despertaron a celos. Y dice, con los dioses ajenos. Mire. Entonces, claro que Dios es celoso, pero con otro Dios, no con una imagen. Ahora, si esa imagen se reconoce como un Dios, entonces sí. Pero yo no conozco hasta ahora el primero que reconozca que un pedazo de yeso, o que un pedazo de madera, o que un pedazo de oro, o que un pedazo de piedra sea Dios. Yo no conozco el primero. Ah, y les voy a mostrar en este estudio cómo esas culturas antiguas sí reconocían esas imágenes como dioses. Pero lo vamos a ver. Entonces, le despertaron a celos con los dioses ajenos, no con las imágenes, sino con los dioses. Le provocaron a ira con sus abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses. Entonces era esto, le sacrificaban, por ejemplo, en el caso de Moloch, el primer hijo nacido, a Dios, no a Dios, no a Dios, Dios no había pedido para ese entonces nada de eso, no había pedido nada de eso todavía, sino a qué, a dioses. Miren. Entonces, claro, Dios es celoso, dice el texto acá, su nombre es celoso, Dios es celoso, pero Dios es celoso ¿con qué? Con dioses ajenos a los cuales les dan culto, sacrificándole, en este caso le sacrificaban, por ejemplo, el primer hijo nacido en la familia. También Deuteronomio 32:21 dice, ellos me movieron a celos, miren lo que dice acá, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Claro, cuando uno iba y miraba este pedazo esto tiene que haber sido algo fundido fuerte para que la candela pues no lo dañara muy rápido. O cuando uno ahí mira cualquier imagen de estas, pues eso no es Dios. Pero ¿qué hacían estos pueblos? Las reconocían como dioses. Entonces Dios dice, pues ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Eso realmente no es Dios. Lo que pasa es que las personas lo reconocían como Dios. Ahora, eh, me provocaron a ira con sus ídolos. Entonces viene que lo vuelve a aclarar. Cuando aquí no dice, no te harás imagen de dioses ajenos delante de mí, versículo 3 en Éxodo 20, que ahora llegaremos al paralelo de Deuteronomio, porque Dios es celoso, el nombre de Dios es celoso, pues aquí vemos claramente, como dice cada rato, que le provocaron a celos con los ídolos o con los dioses ajenos, con lo que no es Dios. Y también el Salmo 78:55, los salmos que nos van a hablar de que tienen boca y no hablan, ojos no ven, nariz y no huelen, pues nos va a decir lo siguiente. Miren lo que dice. Salmo 78:55 en adelante. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, miren cómo lo tentaron y lo enojaron, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron con sus padres,
se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, lugares de culto, eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Reyes y a Crónicas, y le provocaron a celo, miren, le provocaron nuevamente a Dios celos después de que llegaron a la tierra que Dios les repartió con sus imágenes de talla. Entonces, aquí dice, si bien es cierto que aquí sí no menciona ídolos o dioses falsos, pues sabemos por el contexto que eran aquellas imágenes que nos va a decir cuando lleguemos a estudiar los salmos, que tienen ojos y no ven, tienen ojos, no ven, boca no habla, nariz y no huelen, pero pues también es cierto que cuando nosotros vamos y mira, entonces ya sabemos por qué, porque se refería a los ídolos, y allá vamos a ver cómo ahí dice claramente los ídolos de los pueblos. Pero nosotros no podemos olvidar que los querubines tenían ojos y no veían, que las imágenes pintadas aquí en la pared tenían ojos y no veían, porque eran imágenes, es que era lógico. Los leones y bueyes que estaban aquí en el templo tenían ojos y no veían, nariz y no olían, pues porque son imágenes. ¿Cuál es la diferencia? Que estas culturas sí reconocían las imágenes como dioses. Entonces, está más que claro que cuando a Dios lo provocan a hacerlo, sí, pero no lo provocan a hacerlos con una simple imagen, porque Dios ordenó hacer imágenes y bendijo un templo lleno de imágenes, sino con imágenes de dioses ajenos, de ídolos. Entonces, eso queda más que claro y la misma Biblia nos da la respuesta. Y por eso, pues, este estudio es un estudio amplio donde yo fui a buscar los textos que hablaban de cómo le provocaron celos a Dios y pues obviamente está más que claro que le provocaron a celos con dioses ajenos, viendo cómo eso está en total sintonía con Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te hagas imágenes de dioses ajenos delante de mí porque Dios es un Dios celoso. Todo concuerda perfectamente. Y termina diciendo aquí entonces aquí este pasaje, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman. Y miren esto, yo señalé esto porque dice y guarda mis mandamientos. Pues hermanos, cuando uno va y mira, pues también fue un mandamiento del Señor que hacer las imágenes que están encima del arca, que tienen ojos y no ven, nariz y no huelen, hacer las imágenes que estaban pintadas en la cortina, que tienen ojos y no ven, nariz y no huelen, las dos imágenes grandes que estaban acá, que pues eso no se le escapaba a nadie, todo el mundo las veía, y los leones, bueyes que estaban en el templo, cualquiera que entrara a ese templo, pues se iba a dar cuenta que eso estaba lleno de imágenes por todas partes, ¿sí? Y obviamente con la bendición de Dios y con su presencia en ese templo. Entonces, por eso yo quise subrayar esta parte aquí al final, para que ustedes se den cuenta que después de decir, no las adoren, no les den culto, porque Dios es celoso, ¿de qué? De imágenes de dioses ajenos delante de él. Todo bien leído dentro del contexto, pues Dios dice que también hace misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y cuando uno va a Éxodo 25, todo lo que vimos la clase anterior, para no devolverme, pues también fue orden de Dios el hacer imágenes, como ya les acabé de mostrar. Bien, ahora vamos a entrar a algo también bien interesante, hermanos, por lo siguiente. Esto es interesante, ¿por qué? Porque resulta de que, ahora, tengamos en cuenta también lo siguiente, mis queridos hermanos, es bueno que lo vayamos recordando, que cuando Dios dice aquí, perdón, me devuelvo un momentico porque quiero no dejar lagunas, sino dejar claro. Cuando aquí dice, no te harás imagen, y ahorita lo voy a recordar, ya sabemos de dioses ajenos delante de mí, pero como esto lo toman aquellos no católicos para hablar de las imágenes que tenemos en la iglesia de María y los santos, pues es bueno dejar claro que para este entonces Jesús no había venido, por tanto no existía ni María ni los santos, entonces no existía la iglesia, no existía ni María ni los santos, así que pues no podrán tomar un texto donde ni siquiera existe, ni ha venido Jesús, ni existe ni María, la iglesia, ni María ni los santos para decir que ahí está hablando de esas imágenes. Y eso lo vamos a comprobar un poquito más ahorita cuando miremos a qué se refería con lo que dice del cielo, de la tierra y de las aguas debajo de la tierra. Entonces es bueno ir aclarando eso. Bien, vamos a mirar otra cosa bien interesante. Yo les mostré en el video anterior y ahorita cuando les hice ese recuento que cuando Salomón terminó ese templo lleno de imágenes, este templo lleno de imágenes por todas partes, Dios se le apareció y santificó ese templo
puso su nombre para siempre, sus ojos y su corazón todos los días en ese templo lleno de imágenes. Pero fíjense que sucede algo bien interesante que voy a tratar de explicarles. Si ustedes, esto está hasta el versículo 3, ¿sí? Hasta el versículo 3. Primera de Reyes 9 del 1 al 3. Pero vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Miren lo que sucedió desde el versículo 4 en adelante. Todas estas son pruebas que nos ayudan a reafirmar lo que estamos diciendo. Las imágenes que Dios prohíbe son las imágenes de ídolos o dioses ajenos delante de Él. Presta atención. Miren lo que le dice. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre, David tu padre, entonces aquí el Señor lo que le está hablando es a Salomón, que fue el que hizo el templo. Entonces dice así, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Obviamente aquí está refiriéndose al Mesías, pero yo no voy ahorita a entrar en eso, me voy a concentrar solamente en el tema que estamos tratando. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis. Y bien interesante porque yo busqué nuevamente aquí servir y la palabra es abad, que es culto. A dioses ajenos, lo mismo que estaba diciendo ahorita, dioses ajenos, y los adoréis, es decir, les está recordando lo mismo de Éxodo capítulo 20, versículo 4. Y la palabra que aparece en el original es chakha, que es adorar. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a mirar este cuadro aquí. Vamos a mirar este cuadro acá. ¿Por qué? Bueno, y también ya había dicho, vamos a unir los tres pasajes bíblicos. Entonces, ya entro con este. Listo, ya voy a entrar con este. Solamente quiero que recordemos. A ver, vamos a ponerle nuevamente en contexto por si me enredé un poco. En Primera de Reyes 9, del 1 al 3, Dios santifica un templo lleno de imágenes, pone su nombre, sus ojos y su corazón en un templo lleno de imágenes. Y cuando uno sigue leyendo en adelante, se da cuenta que exactamente en el versículo 6 hace la misma recomendación que hizo en Éxodo capítulo 20. Entonces vamos a mirar este cuadro triple que nos va a ayudar a entender esto. Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de qué, de dioses ajenos delante de mí, ya lo estudiamos. Luego les dice en el versículo 5, no te inclinarás, es decir, no los adorarás, y no les servirás, es decir, no les darás culto. Listo. En Éxodo 23, que es este que está aquí, Éxodo 23, 31, les va a decir lo siguiente. Dice, y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. Le está diciendo que va a fijar unos límites y que va a echar a los moradores de la tierra que ellos van a habitar delante de ellos. Y miren la recomendación que les dice, no harás, perdón. Entonces miren la recomendación que les hace, no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. ¿Qué es lo que prohíbe aquí? No te harás imagen de dioses ajenos delante de mí. Les vuelve a decir, no vayan a hacer alianza con los dioses, esos pueblos estaban llenos de dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, ojo, no, échalos. No hagan alianza con ellos ni con sus dioses, porque quizás te hagan pecar contra mí, está hablando Dios, sirviendo, es decir, fui al original y la palabra nuevamente es culto, es decir, dando culto a sus dioses. Entonces vamos viendo la sintonía. No te harás imagen de dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, es decir, no los adorarás, no les darás culto. Y aquí dice, voy a trazar unos límites, no hagas alianza con esos dioses, los mismos dioses de esos pueblos, porque no sea que de pronto te dejes inducirles, termines dando culto a esos dioses. Y cuando ya miramos entonces en Primera de Reyes 9, esto es un cuadro comparativo para recordar y afirmar lo que estoy diciendo. Entonces ya en Primera de Reyes 9, 1, 3, Dios santifica, pone su nombre, su corazón en ese templo lleno de imágenes, pero vemos que en el versículo 6 dice, mas si obstinadamente os apartáis de mí vosotros y vuestros hijos,
y no guardareis mis mandamientos y estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y diereis culto a dioses ajenos y los adorareis. Si ustedes miran aquí es exactamente lo mismo que les dijo en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Lo que pasa es que aquí pone primero dar culto y aquí lo pone de segundo y aquí pone de segundo adorar y aquí pone de primero adorar. Pero cuando usted mira el original, las palabras son las exactamente las mismas. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto que estamos viendo aquí, mis queridos hermanos? Lo interesante de esto es que después de bendecir el templo lleno de imágenes, les hace la misma recomendación que ya les había hecho en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Y si les hace la misma recomendación, es porque lo que está diciendo es, no está hablando aquí de todas las imágenes, sino que está hablando de las imágenes de dioses ajenos delante de él. ¿Y por qué lo sabemos también? Pues porque lo que acabamos de ver desde el 1 al 3 fue que santificó ese templo lleno de imágenes, puso sus ojos y su corazón en ese templo lleno de imágenes, dándole todavía más fuerza a lo que nosotros estamos diciendo. Si santificó un templo lleno de imágenes, pero 3 versículos después les dice, ojo con ir a tras dioses ajenos, no tengas a dioses ajenos delante de mí, no les den culto ni los adoren, lo mismo que había dicho acá, pues entonces eso ratifica lo que estamos diciendo, no son todas las imágenes, sino las imágenes de dioses ajenos delante de mí, pues mostrando la Biblia con esto una total concordancia. Es que el Señor no se contradice, el Señor es muy claro, lo que pasa es que hay que profundizar para uno darse cuenta. Porque cuando ya uno hace esto, o cuando ya uno hace esto, uno se da cuenta entonces que si bendijo un templo lleno de imágenes, puso sus ojos y su corazón allí, pero 3 versículos después les dice, ojo con ir tras dioses ajenos, darles culto y adorarlos, lo mismo que ya les había dicho acá, pues queda más que comprobado que si nos devolvemos para que ustedes se den cuenta, queda más que comprobado entonces que la prohibición de Éxodo 20 de no te harás imagen, no son todas las imágenes, sino de dioses ajenos delante de mí, porque es precisamente lo mismo que les va a recordar después de haber bendecido el templo que Salomón le presentó. Así que bueno, ahí está más que claro, otra prueba más de que era así era eso que se refería, porque si no, pues simplemente no hubiera bendecido el templo y punto. Bien, ya habiendo visto esto, mis queridos hermanos, yo quiero que entremos en algo bien interesante. Vamos a seguir demostrando, porque todavía hay más argumentos para demostrar qué era realmente lo que estaba prohibiendo Dios en Éxodo 20, que de hecho ya lo tenemos claro. Casi que podríamos decir, el tema se acabó aquí. No son todas las imágenes las que Dios prohíbe, son las imágenes de dioses ajenos delante de Él. Pero aún así, vamos a seguir dando pruebas y vamos a hacer un estudio completo de toda la Biblia para no dejar lagunas en aquellas personas que pronto les aparezca alguna duda. Aún así vamos a hacer el estudio completo, demorémonos lo que nos demoremos. Entonces, vamos a seguir mostrando eso, pero resulta de que yo les dije a ustedes que hay un paralelo y se los mostré en Éxodo 20 con Deuteronomio 5. Ahora, para poder llegar hasta Deuteronomio 5, que es el paralelo, nosotros tenemos que entrar a mirar los ídolos en Deuteronomio, pero antes de llegar al versículo, al capítulo 5, pues obviamente tendremos que estudiar los ídolos en Deuteronomio, la primera parte. Entonces, como yo lo que estoy proponiendo es un estudio completo donde no se nos quede ningún pasaje bíblico, ojalá ningún pasaje bíblico que tenga que ver con esto, entonces aquí vamos a entrar a estudiar los ídolos en Deuteronomio, pero la primera parte. Luego más adelante la retomaré y les voy a recordar. ¿Se acuerda que hicimos los ídolos en Deuteronomio una parte hasta que llegamos al paralelo de Éxodo 20 y lo paramos ahí? Pues lo vamos a volver a continuar y vamos a seguir hacia adelante. Entonces, para que ustedes lo tengan claro. Bien, para esto es necesario que nosotros miremos lo siguiente y vamos a entender entonces porque Éxodo 20 tiene como paralelo Deuteronomio 5. Porque seguramente muchos de ustedes se preguntan, y bueno, ¿y por qué dos pasajes tan idénticos? ¿Por qué nos narran dos pasajes tan idénticos en Éxodo y en Deuteronomio? De hecho, son libros que tienen muchas cosas parecidas, ¿no? Bien, para eso es necesario que nosotros entendamos lo siguiente. Miren, ustedes van a mirar este cuadro que yo les estoy poniendo aquí en pantalla.
donde vamos a tener los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo tengo en la parte de arriba a Génesis y Levítico. ¿Por qué? Por lo siguiente, presten atención. Génesis nos habla del inicio de la creación, del inicio del pecado, del inicio del mal, en fin, el Génesis es un libro de inicio, ¿sí? De comienzos, de inicio. El inicio, pues, de la redención, de formar al pueblo cuando se llama Abraham, en fin, todo eso. El Levítico, obviamente no va a explicar todo lo del libro, simplemente estoy mencionando. El libro del Levítico, de hecho aquí me hace falta algo. Ok. El libro del Levítico es un libro que nos habla de las leyes de santidad. Es decir, Dios que sabe que somos pecadores, Dios que sabía que el pueblo era pecador, pues Dios le provee los medios al hombre para que se pueda santificar o pueda al menos limpiar un poco ese pecado, esa maldad. Por eso el Levítico llama sean santos, porque el Señor tu Dios es un Dios santo. Entonces Dios, que es consciente de nuestro pecado, pues le provee medios al pueblo para que ellos sientan de alguna manera que están siendo limpiados de sus problemas, de sus pecados. Lo dejo ahí porque no es una explicación sobre eso, simplemente para mencionarlo. Pero aquí vienen estos 3 libros, que es bien interesante. ¿Por qué? Porque viene el Éxodo. ¿De qué nos habla el libro del Éxodo? El libro del Éxodo nos habla de la salida de Egipto. Esto incluye pues las plagas, el abrir el mar, etcétera. Eh, el recibimiento de la ley en el monte Sinaí. Miren, la ley en el monte Sinaí. Y el camino por el desierto a la tierra prometida. Como resumen, entonces nos habla de la salida de Egipto, de recibir la ley en el monte Sinaí y de su camino por el desierto a la tierra prometida. Pero sucede algo bien interesante, hermanos. ¿Por qué? El libro de los números, ojo, el libro de los números nos narra la historia de los israelitas desde el monte Sinaí, es decir, ya no nos trae la historia de cuando Dios abrió el mar y todo eso allá, sacándolos de Egipto, cuando enfrentó a los dioses egipcios y al faraón, ya no nos habla de eso, sino que nos narra la historia desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab. Incluye, si ustedes miran, incluye unos censos, incluye experiencias del pueblo durante su peregrinación por el desierto, ¿sí? Es un libro que destaca tanto la fidelidad a Dios como la rebelión del pueblo a Dios y las consecuencias y las acciones por esa rebelión. Y luego tenemos aquí al libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, ojo con esto, mis queridos hermanos, porque aquí es donde ustedes van a entender por qué hay tanto paralelo entre Éxodo y Deuteronomio. Miren, nos va a narrar los discursos finales de Moisés antes de morir a los israelitas y antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, es una explicación de la ley de Éxodo, ojo, voy a estar mostrando aquí despacio, es una explicación de la ley de Éxodo del monte Sinaí para una nueva generación de personas que será la que entrará a la tierra prometida. Entonces, recapitula toda la historia de Israel, lo que ellos pasaron, de dónde vienen. Ojo, recapitula esa historia, enfatiza en la importancia de la fidelidad al pacto con Dios. Y por eso entonces, el Deuteronomio, ¿qué hace? El Deuteronomio nos vuelve a traer la ley de Éxodo 20, ojo, pero de una manera mucho más amplia. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Y eso lo vamos a ver ahorita con los mismos pasajes bíblicos. Porque aquí nosotros tenemos que entrar allá a 2 generaciones, casi 3, pero a 2 generaciones de personas. Miren, una primera generación de personas fue la que salió de Egipto, llegó al monte Sinaí y recibió la ley. Entonces ahí tenemos una primera generación. Pero ¿qué sucede? Que durante su caminar por el desierto, toda esta generación murió menos 2 personas, menos Josué y Caleb. Es decir, de todos los que salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí y recibieron la ley, solamente 2 entraron a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés entró. Moisés también murió, vio la tierra y murió.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo dos generaciones diferentes, casi tres. Una, la que salió, llegó al monte Sinaí y recibió la ley. Todos esos murieron durante el trayecto por el desierto, pero al mismo tiempo en ese trayecto por el desierto estaba naciendo una nueva generación, que es la generación que junto con estos dos va a entrar a la tierra prometida. Ahí es cuando nosotros entendemos por qué el Deuteronomio es una es una explicación de la ley por parte de Moisés al pueblo, pero a una segunda de generación que es la que va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya la primera generación pues ya se murió por el desierto. Incluso Moisés, después de explicar esa ley, él va a morir y va a imponer las manos sobre Josué, que va a ser el encargado de conquistar la tierra prometida. Entonces, yo no sé si sea muy complicado que ustedes lo entiendan, porque ahí es cuando nosotros entendemos por qué Deuteronomio pues nos trae prácticamente la misma ley de Éxodo 20. Varía en algunas cuantas cosas, por eso quienes hacen estudios completos de libros de la Biblia, después de estudiar Éxodo, el Deuteronomio no lo estudian completo, el Deuteronomio estudian aquellos acontecimientos que no están narrados en Éxodo, porque para qué volver a repetir si ya los explicaron en Éxodo, pues para qué los vuelven a repetir cuando los vuelve a traer el Deuteronomio. Y es muy fácil de entender, es una explicación de Moisés ya moribundo de la ley a una segunda generación de personas que no fue la que la recibió en el monte Sinaí. Es por eso que entonces encontramos un montón de narraciones en el libro del Deuteronomio que ya no las trajo el libro del Éxodo. Espero que eso les sirva, ya ustedes eso lo van discerniendo, lo van profundizando, lo van orando para que ustedes se den cuenta. Pero aún así lo podemos mostrar también con la Sagrada Escritura. Vamos a mostrarlo con la Sagrada Escritura. Entonces vamos a entrar y de hecho es necesario explicarlo porque vamos a entrar entonces a estudiar los ídolos en Deuteronomio, pero sabiendo que el Deuteronomio nos va a traer un montón de cosas que ya nos dijo el Éxodo. Pero es una explicación más amplia para una segunda generación de personas, casi una tercera, que es la que la está recibiendo nuevamente. Por eso es que la va a recibir también de una manera mucho más amplia, más profunda. Años después, para una generación más diferente, un poco más amplia y más profunda. Creo que ustedes ya esto lo van a discernir, le van a pedir al Espíritu Santo que les ayude, pero bueno, es más o menos así como sucede. Bien, entonces vamos a entrar en Deuteronomio y vamos a empezar en el capítulo 4, versículo 44, de hecho, para que ustedes comprueben que que sí es la ley de Éxodo 20, pero explicada para una nueva generación. Porque obviamente yo busqué los pasajes bíblicos de donde les pudiera comprobar yo esto a ustedes y no se quede como algo que yo me inventé, me saqué debajo de la manga y ya no. No solamente les acabo de explicar con este cuadro que no es la misma generación, sino que también eso lo dice la palabra de Dios. Deuteronomio 4:44 dice así, en adelante obviamente. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Noten que aquí hay un narrador, aquí no está hablando ni Moisés, aquí hay un narrador. Por eso dice, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. No está hablando ni Dios ni está hablando Moisés, está hablando un narrador. Posiblemente el que compuso el libro, ¿no? Porque seguramente no todo el libro lo escribió Moisés, porque incluso aquí no se nos habla de la muerte de Moisés y él no pudo escribir sobre su muerte. Pero bueno, eso es otro tema, simplemente quiero mencionarlo. Entonces, va a hablar entonces nuevamente de la ley, y miren lo que dice el versículo 45. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Noten que aquí nuevamente está hablando el narrador y está haciendo referencia a Éxodo capítulo 20. Entonces, como podemos ver, aquí Deuteronomio está conectando, esto que está diciendo aquí en Deuteronomio lo está conectando con Éxodo, porque están hablando de qué? De la ley que recibieron en el monte Sinaí. Ahora miren lo que dice el versículo 46. A este lado del Jordán. Es decir, aquí nos dice, es para una generación, no la que salió de allá, no la que recibió la ley en el monte, sino la que está a este lado del Jordán. Y dice dónde, en el valle de Bet-por, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón.
al cual derrotó Moisés, entró en batalla con ellos y los derrotaron con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, aquí lo que va a hacer entonces, y de hecho el narrador es el que está diciendo aquí, que lo que nos va a poner en este libro es una nueva explicación o una profundización de la ley para un grupo de personas diferentes que son las que están al otro lado del Jordán, no la misma generación que salió de Egipto y recibió la ley en el monte Sinaí. Eso es lo que nos está diciendo ahí el texto. Ahora vamos a Deuteronomio 4.1 para que ustedes sigan comprobando lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Porque eso es importante que ustedes entiendan que el Deuteronomio es una explicación mucho más amplia que la que nos trae Éxodo, un poquito más amplia, más explicada, y por eso hay pasajes paralelos, porque es para una segunda generación de personas, una generación muy diferente a la que salió. Bien, vamos a Levítico 4.1 y dice así: ahora pues, aquí sí está hablando Moisés: oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Entonces vimos que ahorita el que estaba hablando era como un narrador, pero aquí sí está hablando Moisés. Ahora pues oye Israel los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Y dice, y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os da. Entonces les está diciendo, ustedes que son los que van a entrar, ustedes, esta generación que está aquí, que son los que van a entrar, pues tienen que ejecutar estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos que yo les voy a enseñar para que puedan poseer la tierra que el Señor les da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Fíjense qué tan interesante. Esto no lo decía Éxodo. Esto lo dice acá. Seguramente en el transcurso de ese tiempo, él se dio cuenta que habían personas que a lo mejor estaban disminuyéndole a la ley o quitándole, o otros le estaban poniendo. Entonces él aprovecha y hace esa advertencia a esta nueva generación. Ustedes a la palabra de Dios no le van a quitar nada, la van a dejar tal y a la ley. Ojo, a la ley. No le van a quitar nada, sino que la van a cumplir tal y como la van a ejecutar tal y como yo se las estoy diciendo. Ojo, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordene. Entonces, ojo, porque esto es muy importante. Entonces ustedes van a guardar los mandamientos que yo les ordene, los mandamientos que Dios les ha dado. Entonces no le van a poder ni agregar ni disminuir nada. Listo, eso no lo traía Éxodo, eso lo trae el Deuteronomio. Ahora vamos a esta parte que es muy interesante. Yo sé que se ve más pequeño, pero depende de donde ustedes lo vean, es muy interesante. Porque nos acabó de hablar en el capítulo 4.1 hasta el 2, y ahora vamos a pasar al versículo 15, 4.15. Y aquí vienen cosas muy importantes, así que presten muchísima atención. Dice así, presten atención a esto, hermanos, que es muy importante. Dice así, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura, ojo, visteis el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego. Entonces, mis queridos hermanos, aquí lo primero que les va a decir es, guarden mucho vuestras almas, porque ustedes no vieron ninguna figura cuando yo hablé con ustedes en medio del fuego. Ustedes pueden ir a buscarlo, se lo encuentran ustedes en Éxodo capítulo 20, después de que Dios les da los mandatos. Ustedes ven que Dios habló en medio de fuego y estruendo y todo eso. Entonces a eso está haciendo referencia. Pero es importante que ustedes entiendan lo que está haciendo acá. Ojo, hay que tener en cuenta el contexto de la época. Lo primero que el Señor les dice es, ninguna figura vieron ustedes. ¿Y por qué es importante esto? Porque según el contexto de la época, en Egipto de donde ellos venían y los pueblos que estaban alrededor tenían miles de dioses, y no solamente tenían miles de dioses, sino que reconocían las imágenes como dioses. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto porque aquí el contexto es lo siguiente. Dios les dice, así como esos pueblos, sí, están llenos de dioses y reconocen imágenes como dioses, ojo porque ustedes no vieron ninguna figura mía cuando yo hablé con ustedes. Es muy importante que tengamos en cuenta esa situación. Dios no es una imagen, Dios no lo van a poder representar con una imagen porque ellos no lo vieron. Por eso dice así, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura o imagen.
Noten que aquí, en relación con Éxodo capítulo 20, ya hay una diferencia. En Éxodo capítulo 20 decía, no se hagan imágenes, ya estudiamos de dioses ajenos delante de mí, y aquí agrega escultura. Ahora, yo una vez escuché a alguien decir, vea, Dios no solamente prohíbe las imágenes, Dios ya en Deuteronomio prohíbe también las esculturas. Porque ellos tratando de defender Éxodo 24, lo de las imágenes, y decir que todas las imágenes están mal, entonces se van a Deuteronomio y dicen, no solamente son las imágenes, también son las esculturas. Pues ¿cuál es el problema para ellos? Que cuando uno mira, pues lo que Dios ordenó hacer también eran esculturas. Por ejemplo, los que estaban encima del arca de la alianza, ¿qué eran? Eran esculturas. Esto es para que ustedes no se dejen engañar y se den cuenta que tienen que pensar un poquito más, que tienen que conocer y no se dejen engañar tan fácil. Por ejemplo, ¿cómo eran las dos de madera que estaban grandísimas en el templo? Pues eran esculturas. Las que estaban pintadas eran las que estaban en la cortina. ¿Cómo eran las que estaban en las paredes del templo de leones, bueyes? Pues eran esculturas. Entonces, cuando a ustedes les digan eso, imagen o escultura, y quieran como tratar de decir que no son solo las imágenes, sino también las esculturas, pues ustedes ya saben que Dios ordenó hacer esculturas y bendijo un templo lleno de esculturas, o sea que eso no les sirve a ellos como argumento. Ahora, ¿por qué dice imagen o escultura? Pues obviamente porque los pueblos en Egipto y alrededor veían imágenes y esculturas y las reconocían como dioses. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Ojo, de figura alguna, esfinge de varón o hembra, esto lo subrayo porque lo voy a explicar ahorita, ya después de leer este pasaje lo voy a explicar. Figura animal alguno que esté sobre la tierra, esto lo voy a explicar ahorita. Figura de ave alguna que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo. Esto lo voy a explicar ahorita. Esto era todo lo que estos pueblos en Egipto y alrededor veían como dioses. Ahorita lo voy a explicar. Seas impulsado y te inclines. Aquí el original también va a decir lo mismo. Seas impulsado y los adores y les sirvas. Aquí el original también dice lo mismo. Les des culto. Porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos, les ha concedido todos los pueblos debajo de todos los cielos, para que vosotros, para vos, pero a vosotros el Señor Dios os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces les recuerda, ojo, el Señor los sacó de Egipto para que ustedes sean el pueblo de su herencia. Versículo 21. Y el Señor se enojó contra mí por causa de vosotros. Miren lo que está contando acá. El Señor se enojó contra mí por causa de nosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la tierra que el Señor Dios les da por heredad. Aquí lo que está haciendo Moisés es diciéndoles, yo no voy a entrar a la tierra prometida porque el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Entonces, volvemos y comprobamos, y perdónenme, me devuelvo un poquito, volvemos y comprobamos cómo aquí Moisés le está hablando ya a una segunda generación, que es la generación que junto con Calel y Josué van a entrar a la tierra prometida. Pero ya no es la misma generación que salió de Egipto, recibió la ley en el monte Sinaí, porque esa generación murió en el camino. Ya es la generación que nació en el desierto con la que está hablando aquí Moisés. Por eso les está recordando y está comprobando de que sí es cierto que está hablando con una segunda generación y él ni siquiera va a entrar a la tierra prometida, sino que él va a morir. Miren, así que dice, miren, y dice el versículo 22, así que yo voy a morir en esta tierra, ojo, todavía no han pasado a la tierra prometida, así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Versículo 23, guardaos, no olvides del pacto del Señor vuestro Dios. Entonces les dice, mucho cuidado, no se olviden del pacto, ustedes tienen un pacto con Dios, un pacto que incluye que ustedes tienen que cumplir sus mandamientos, ¿sí? Que Él estableció con vosotros. Ojo, y miren lo que dice aquí en el versículo, esta parte, la segunda parte del versículo 23. Y no os hagáis para vosotros ídolos. Miren lo que les dice, no se hagan para vosotros ídolos. Y luego sigue, figura de algo que te prohíbe el Señor tu Dios. Esto es muy interesante porque yo vi varias versiones de la Biblia y aparecía de diferentes maneras. Entonces lo que yo hice, ¿saben qué fue? Ir a la Septuaginta, la versión original,
griega del hebreo. Y en la versión original dice, y no hagáis para vosotros ídolos, figuras de algo que el Señor tu Dios te prohibió. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles fueron las figuras que el Señor Dios prohibió? Y la respuesta lógica es, las figuras que el Señor Dios prohibió son las figuras de otros dioses ajenos delante de mí, imágenes que reconocían estos pueblos paganos como dioses. Ah, ¿y por qué lo sabemos? Porque no puede estar hablando de imagen o figura de las que él mismo ordenó hacer, como las de los ángeles del Arca de la Alianza, como las imágenes pintadas en la pared, como las dos grandes que habían de madera en el templo, o todas las que habían en el templo de leones, bueyes, querubines, cuando él bendijo el templo. Entonces fíjense qué tan interesante esto que dice acá. Y no hagáis para vosotros ídolos, lo aclara nuevamente en sintonía con lo que dijo. Es más, si yo me devuelvo aquí, perdón que me devuelva, pero es para dejarlo claro. Si yo miro esto en sintonía con lo que dice Éxodo 23, no te harás imagen de que de dioses ajenos delante de mí, está en total concordancia con lo que está diciendo acá. No hagáis para vosotros ídolos. Figura, ¿qué figuras? De algo que el Señor tu Dios te prohibió. No pueden ser figuras de las que Dios ordenó hacer porque no tiene ninguna lógica que diga figuras de lo que el Señor Dios te prohibió cuando Dios mismo ordenó hacer un montón de imágenes y bendijo un templo lleno de imágenes. Por eso es que este tema es delicado y hay que mirarlo con lupa y prestarle mucha atención. Por eso es que es tan importante eso, mis queridos hermanos, tener en cuenta todo, ¿sí? Entonces, no hagáis para vosotros ídolos, es decir, estos que eran ídolos, imágenes que reconocían estos pueblos como dioses, y en el estudio lo vamos a ver con citas bíblicas, eh, figura de algo que el Señor Dios te prohibió. Pues las figuras que Dios prohibió fueron estas, y no fueron estas porque estas las ordenó hacer el mismo Dios. Así de sencillo. Así de sencillo, por eso es que hay que tener en cuenta todo. Dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces aquí vuelve a mencionar que Dios es celoso, pero eso ya lo vimos ahorita, ya vimos que Dios es celoso, ya lo miramos, ya lo vimos. Ahora, yo quisiera mirar también otra cosa, hermanos, qué pena, pero yo sé que como está aquí cerquita ustedes lo van a detectar. A mí se me pasó algo bien interesante y quiero mostrarles de una vez y ya volvemos acá. Listo, miren. Iniciando el versículo 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego. Ya lo analizamos. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros imagen, escultura o imagen alguna. Ahora, entonces presten atención a lo siguiente, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Dios lo que les está diciendo a ellos es, ojo, Dios lo que les está diciendo a ellos es, si ustedes no vieron ninguna imagen mía, ustedes no tienen a mí por qué representarme con una imagen o hacer una imagen y decir que ese soy yo. ¿Cómo sucedió? Y vamos a estudiar el becerro de oro. En el becerro de oro ellos hicieron una imagen de un becerro, de un toro, y dijeron, este es Yahvé, este es Dios. Entonces Dios lo que les está diciendo a ellos, si yo cuando hablé con ustedes no vieron ninguna figura, pues no se pueden hacer ninguna escultura o imagen mía porque ustedes no me vieron. Y se está aislando de que la gente haga lo que hacían estos pueblos antiguos, que veían una imagen y la reconocían como Dios. Incluso vuelvo y repito, al becerro lo llamaron Dios. Y lo vamos a estudiar más adelante. Pero entonces, ¿qué pasa con esto, mis queridos hermanos? Que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento hay una diferencia. Por eso esto tiene que ser estudiado con lupa y cada testamento dentro del contexto que cada testamento nos presenta. Y yo se los dije desde el principio. Porque yo en todo lo que analicé me fui dando cuenta de estas cosas y yo dije, tengo que hacer claridad de una vez. Vamos a estudiar la idolatría con los parámetros del Antiguo Testamento, pero de una vez les digo que cuando lleguemos al Nuevo Testamento va a cambiar. Y ya se van a dar cuenta todos los que hagan este estudio al final que va a cambiar. Pero ojo, entonces, aquí hay una diferencia entre el Antiguo y hay una diferencia con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios dice, no hagan escultura o imagen. Ustedes no tienen por qué hacer escultura o imagen mía porque nadie me vio. Cuando yo hablé con ustedes, nadie me vio.
Pero hay una diferencia porque en el Nuevo Testamento a Dios sí lo vimos en la persona del Hijo. Por ejemplo, en Colosenses 1:15 dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. En el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, hablando de Jesús, el verbo, la palabra, dice fue hecho carne. Y hay muchos más pasajes, pero creo que con estos tres es más que suficiente. En 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, mis queridos hermanos, piensen en lo siguiente. Piensen en lo siguiente, y aquí es donde uno ya tiene que ponerse a meditar y a pensar un poquitico en esto. Dios les dice acá, Dios les dice, cuando yo hablé con ustedes no vieron ninguna figura, por tanto, ustedes no tienen por qué hacer ninguna escultura o figura mía porque ustedes no vieron, no me vieron. Yo hablé con ustedes, pero no me vieron. Pues, si en el Nuevo Testamento Jesús es la imagen del Dios visible, el verbo fue hecho carne y Dios fue manifestado en carne, entonces aquí hay eh, aquí hay un cambio tremendo. Porque si el objeto primario para que ellos no hagan imágenes del Señor es que nadie lo vio, en el Nuevo Testamento ya no existe ese objeto primario, porque a Dios ya lo vimos en la persona del Hijo. Lo cual entonces nos justificaría, ojo, no estoy diciendo que sea obligatorio que se tenga que hacer, tengan en cuenta eso, pero lo cual nos justificaría para que nosotros tengamos imágenes de Jesucristo que es Dios. Repito, si el objeto primario del Antiguo Testamento es que nadie lo vio y por eso nadie puede hacer imágenes de Dios, y ese objeto primario en el Nuevo Testamento ya no existe porque Jesús es la imagen del Dios que no se puede ver, Dios fue manifestado en carne, nosotros estaríamos justificados bajo esa misma lógica, entonces a que sí podríamos tener imágenes. Sin que eso sea obligatorio, pero estaríamos justificados. ¿Me hago entender? Yo espero que ustedes me entiendan esto. Ya no existe el objeto primario de la prohibición en el Antiguo Testamento, ya no existe. Porque además los apóstoles dijeron, nosotros lo vimos, estuvimos con él, hablamos con él, caminamos con él. Entonces yo espero que eso quede claro para ustedes. Nosotros podríamos aferrarnos a esto y decir, ah, bueno, nosotros, el objeto primario en el Antiguo Testamento era que nadie lo vio, y como ya todo el mundo lo vio, porque él vino, caminó con ellos, Dios se manifestó en carne, él es la imagen del Dios que no se puede ver, entonces no hay ningún inconveniente en que nosotros podamos tener imágenes. Listo. Ese paréntesis quería hacer para que ustedes, pues, eh, lo tengan en cuenta por si alguien, pues, de alguna manera les quiere presentar ese texto como un argumento, ustedes simplemente le pueden responder lo mismo, mostrarle que Dios fue hecho carne, Dios fue manifestado en carne, que Jesús es la imagen del Dios que no se puede ver, por tanto el objeto primario de la prohibición en el Antiguo Testamento pues ya no existe. Bien, volvamos aquí donde íbamos ahorita, que yo me adelanté esa parte y menos mal la vi aquí, me acordé para que ustedes la tengan en cuenta. Dice así entonces, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, ya vimos ahorita, Dios es celoso no con cualquier imagen, Dios es celoso con otro Dios. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, noten aquí, si ustedes se corrompen cuando entren a la tierra prometida, habla aquí ya de los hijos y los nietos, ¿no? ¿Sí? Cuando allá y después vamos a ver la importancia de enseñarle a los hijos y a los nietos, pues la fe. Porque vamos a ver que cuando pasaba una generación, si no se le enseñaba la fe, ellos caían en un montón de errores contra Dios, de pecados contra Dios. Porque si no conocen lo que Dios ha pedido, pues van a caer en pecados. Entonces es muy interesante porque dice aquí, hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis y hicieres escultura o imagen de cualquier cosa. Ahora, de cualquier cosa, ¿frente a qué? Frente a lo que vamos a ver ahorita que está mencionando por acá que está en azul. ¿Sí? Dioses ajenos. No cualquier dios o no cualquier imagen, porque Dios mismo ordenó hacer imágenes y bendijo un templo lleno de imágenes. Así que no tendría ninguna lógica, sería Dios contradiciéndose. Ojo, e hicieres lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra
que pronto pereceréis totalmente en la tierra hacia la cual pasaréis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis ni en ella largos días sin que seáis destruidos, y el Señor Dios os esparcirá por otros pueblos. Fíjese qué tan interesante, hermanos. De alguna manera está profetizando aquí Moisés que el pueblo va a caer en idolatría, que por causa de esa idolatría van a ser esparcidos, van a ser divididos y esparcidos. Y eso lo vamos a ver nosotros cuando lleguemos al libro de los Reyes. En este estudio lo vamos a ver. Que precisamente por la idolatría en la que ellos cayeron, el reino fue dividido y ellos fueron esparcidos. Y miren lo que dice, y quedaréis pocos en número entre las naciones en las cuales los llevará el Señor. Todo eso, mis queridos hermanos, lo vamos a ver. Así que sigan conectados a este estudio porque eso lo vamos a ver. Y miren lo que dice, y sirviereis, y la palabra original es abad culto, vuelve a repetir lo mismo que ya dijo en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, lo mismo, allí a dioses hechos, ojo, dioses hechos de manos de hombres. Entonces cuando aquí dice de cualquier cosa, escultura o imagen de cualquier cosa, vuelve y lo repite más adelante, cuidado con dar culto a esculturas hechas a dioses hechos con manos de hombres, es decir, a estas imágenes que estos pueblos reconocían como dioses, que habían sido hechas por manos de hombres y que la gente reconocía como dioses. Una completa locura, pero sí pasaba, y lo va a mostrar con la Biblia. Hacían una imagen, cogían un pedazo de madera, incluso hacían candela, hacían fuego, hacían comida y cogían lo que sobraba y hacían un dios. Y lo reconocían como dios. Una completa locura, pero sucedía. Por eso dice aquí claramente que a dioses hechos con manos de hombres. ¿Y cuál es la diferencia entonces, Mario, con las imágenes que ordenó hacer Dios? Pues que estos no eran dioses, fueron hechas con manos, Dios les dio su espíritu para que las hicieran, pero no eran reconocidos como dioses por el pueblo de Israel. Esa es la diferencia. Por eso es tan delgadito el hilo, que si uno no lo conoce, pues se deja engañar fácilmente. Es muy delgadito el hilo. Dice, de madera y piedra, pero es bien interesante, ¿por qué? Porque Dios le dio su espíritu a un grupo de personas para que trabajaran en madera y piedra. Entonces, cuando aquí la prohibición, de hecho yo en el libro les voy a poner aquí un cuadro comparativo, porque aquí está hablando, ojo con dar culto a dioses hechos con manos de hombres de madera y piedra, pero les voy a poner también el pasaje donde Dios le dio su espíritu a un grupo de personas para que pudieran trabajar en madera y piedra. Y dentro de las imágenes que habían en el templo, habían unas que eran de madera. ¿Sí? Para que ustedes vuelvan a recordar y entonces entiendan de qué está hablando y cómo la Biblia trae una sintonía y no la pierde. Ella trae una sintonía y no la pierde. Que no ven, no oyen, no comen, no huelen. Entonces, lo mismo, porque ustedes, una persona me puede decir a mí, Mario, pero a ver, son dioses hechos con manos de hombres, de madera, piedra, que no ven, no olen, no huellen, entonces me pueden traer una imagen de un santo o de María y dicen, eso ve, tiene ojos y no ve, boca no habla, no huelen, pero yo vuelvo y voy a lo mismo, a ver, ¿ustedes creen que los ángeles que ordenó hacer Dios tenían ojos y olían? ¿Ve? ¿Y veían? ¿Nariz y olían? ¿Boca y hablaban? No. Los imágenes, los querubines que estaban pintados en la cortina, ¿ustedes creen que veían de verdad? ¿Que hablaban? No. Las dos esculturas grandes de madera que habían aquí en el templo, ¿ustedes creen lo mismo? ¿Ustedes creen que, que ven, que oyen, que huelen? Ah, pero aquí la diferencia esta es que a dioses, y si son dioses como estos, pues esas culturas sí creían que esos dioses los veían, los escuchaban, les hablaban. Esos pueblos sí creían eso. Y todo eso lo vamos a ver en este estudio. Y esa es la diferencia. Israel nunca creyó que estas imágenes que estaban aquí eran dioses, que veían, que hablaban, que olían, no. Mientras que estos pueblos paganos sí creían eso y lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallaréis. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Y miren lo que les dice. A pesar de que Dios puso su presencia en un templo lleno de imágenes, lo santificó, puso sus ojos y su corazón, aquí les dice igual, de allá, de donde ustedes vayan a estar,
divididos porque se van a dividir por la idolatría, llevados algunos a Siria, y lo vamos a ver en el libro de los Reyes. Pues si ustedes buscan al Señor, lo van a hallar. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros seguimos es un Dios que, si bien es cierto, puso su presencia en ese templo, Él está en todas partes. Y donde quiera que nosotros estemos, lo podemos invocar. Entonces miren cómo la Biblia explica de bien todo esto. Bien, ahora ya para terminar, vamos a ir a esta última parte. ¿Por qué? Porque tanto Éxodo 20 del 3 al 5 como Deuteronomio 5 del 6. Es más, yo diría que del 3 al 5 no, del 1 más bien. Pongámoslo, porque ya vimos que los paralelos son iguales. De hecho, voy a buscar el pasaje bíblico acá y lo volvemos a recordar. Miren, aquí está. Éxodo 20 del 2 al 5 es exactamente el paralelo de Deuteronomio 5 del 6 al 10. ¿Listo? Bien, me devuelvo aquí donde iba porque vamos a entrar en algo bien interesante. Ambos pasajes dicen: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. Obviamente ya en el contexto vimos que son imágenes de dioses ajenos delante de mí. Y luego dice: de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Entonces presten atención a esto, mis queridos hermanos. Yo sé que la clase está larga, pero es bueno que todo esto lo expliquemos de una vez. Miren, vamos a responder esto porque esto lo explica la misma Biblia. Eso lo dice exactamente Éxodo 23 y Deuteronomio 5:8. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, y yo voy por partes. Entonces vamos con la primera parte. No te harás imagen de qué, de dioses ajenos delante de mí, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Por qué es importante esto, mis queridos hermanos? Porque he escuchado a no sé qué cantidad de sectas diciendo que nosotros no podemos tener imágenes representativas de María, ni de Jesús, ni de los santos, porque ellos están en el cielo, y que Éxodo 24 y Deuteronomio 5:8 dicen que no se pueden hacer imágenes de nada de lo que está arriba en el cielo. Entonces vamos a mirar si era a eso que se refería o a qué se refería realmente la Biblia. Y resulta de que la misma Biblia no lo explica. Miren, presten atención. Presten atención a esto, mis queridos hermanos, porque es muy importante, muy importante. Bien, miren, a ver, yo busco algo acá, bien. Bien, entonces, vamos primero con esta parte de no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio 4:17, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Presten atención. Es más, si lo miramos en contexto, lo que pasa es que es por no poner todo el texto acá. Dice así: 17, de ave, figura de ave, y este no lo subrayé, no sé por qué, espérense, que vuela por el aire. Ok, entonces, dice: no hagáis para que no os hagáis, no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura o imagen de figura alguna de esfinge o varón. Ya vamos a ver esto. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuela por el aire. Entonces, resulta de que mucho antes, al menos en el libro del Deuteronomio, que es una explicación mucho más amplia de Éxodo capítulo 20, antes de que en Deuteronomio capítulo 5, versículo 8, Moisés les dijera eso, ya les había explicado a qué se refería. Y cuando dice aquí, ni imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, lo dice porque en Deuteronomio 4:17 dice: figura de ave alguna alada que vuela por el cielo. Entonces vamos a empezar a comprobar que no se refería a algún dios que esté en el cielo, o a María o a los santos, que para esa época no existían, sino a lo que ellos conocían como cielo, en ese caso, aves que vuelan por el cielo. En Deuteronomio 4:19 dice así: no sea que alces tus ojos al cielo. ¿Qué es lo que dice aquí? Imagen o semejanza de algo que esté arriba en el cielo. Entonces dice aquí: no sea que alces tus ojos al cielo, lo mismo, y viendo el sol, mire qué interesante el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo,
Entonces noten, mis queridos hermanos, que en Egipto y estos pueblos alrededor, incluso en la época de Jesús, los griegos veían el sol, la luna y las estrellas como dioses. Cosas que están donde? En el cielo. Pero no se refiere al cielo, el lugar donde mora Dios, sino que se refería al cielo que ellos conocen como el cielo. Entonces, cuando aquí habla del cielo, se refiere a aves que vuelan por el cielo, lo explica la misma Biblia, y se refiere al sol, la luna, las estrellas y lo que ellos llamaban todo el ejército del cielo como constelaciones, en fin, ya lo vamos a ver ahorita. También, y no es solamente una sola respuesta, hay muchísimas. Miren, en Deuteronomio 17:1 dice, no ofrezcas en sacrificio al Señor tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación al Señor tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto. Miren lo que dice acá, versículo 3, que hubiera ido y servido a dioses ajenos. Es lo mismo, miren, es lo mismo que está aquí en Éxodo 20. No te harás imagen de dioses ajenos delante de mí. Es lo mismo. Y no les des culto, como decía, servir, dar culto. Y se hubiera inclinado, adorado, a ellos ya sea el sol, la luna y todo el ejército del cielo, el cual yo te he prohibido. Entonces, cuando en Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice, 3 o 4, 4, bueno, 4, ya ustedes saben que es el 4, aquí está, listo. Cuando en Éxodo capítulo 20, igual ya ustedes lo entienden, cuando en Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, hablando de dioses ajenos delante de mí. Y ustedes miran todos estos pasajes bíblicos, se dan cuenta que habla del sol, la luna y todo lo que ellos llamaban el ejército del cielo. Pero todavía hay más, vamos a seguir mirando más pasajes. En 2 Reyes 23:5 dice, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal. Miren lo que sigue diciendo, al sol, otra vez, la luna, miren lo que sigue, los signos del zodiaco, y todo el ejército de los cielos. Entonces vuelvo y repito, mis queridos hermanos, cuando en Éxodo 24 decía, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, lo mismo decía Deuteronomio 5:8. Cuando decía eso, se estaba refiriendo al sol, los signos del zodiaco, la luna, las estrellas y todo lo que ellos llamaban el ejército del cielo. ¿Quieren más? Ezequiel 6:4. Vuestros altares serán asolados, ellos tenían un montón de altares, y vuestras imágenes del sol. Entonces tenían imágenes del sol, pero no era solamente que tenían imágenes del sol, era que las reconocían como dioses. Serán quebrantadas. También Ezequiel 8:16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor Dios, y he aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo del Señor y sus rostros hacia el oriente. Y miren lo que dice, y adoraban al sol. ¿Se dan cuenta que se adoraban al sol? ¿Sí lo reconocían? Postrándose hacia el oriente. Entonces vuelvo y repito, mis queridos hermanos, es más, voy a cambiar este número acá de una vez para que ustedes sepan, cambiémoslo para que sea el número preciso. Cuando en Éxodo 24, y lo voy a cambiar aquí también, 4, hablaba, no te harás imagen ni ninguna semejanza en el contexto de dioses ajenos delante de mí, de algo de lo que esté en el cielo, pues la misma Biblia explica que se refería. Se refería a las aves que están que vuelan por el cielo, al sol, la luna, las estrellas, a lo que ellos llamaban todo el ejército del cielo, a los signos del zodiaco, cosas del cielo, y ellos adoraban al sol, cosas del cielo. A eso era realmente lo que se refería. Ahora vamos con la otra, de la tierra, y cambiemos también aquí porque el mismo versículo es el 4. Vamos a cambiarlos de una vez para que queden cambiados de una vez. Seguramente los cambié rápido y no me di cuenta. Aquí nuevamente los voy a cambiar todos de una vez y volvemos. ¿Les parece? Volvemos. 4. Entonces, vamos aquí. Bien, ahora vamos en esta parte que dice de la tierra. Bueno, al cielo íbamos ahí, vamos a la tierra. Entonces, en Éxodo 24 y Deuteronomio 5:8 ya dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ya lo estudiamos, ahora vamos ni abajo en la tierra. La misma Biblia responde a qué se refería. Miren,
Deuteronomio 4:16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura o imagen de figura alguna de esfinge de varón o hembra. El varón y hembra, o el hombre y la mujer, ¿de dónde son? Pues son de la tierra. Lo que pasa es que vamos a ver que ellos tenían imágenes de varones y hembras y reconocían como dioses, como por ejemplo la diosa Astarte o como Mamón, etc. Figura de animal alguno que esté sobre la tierra. Entonces no solamente habla de varón y hembra que son de la tierra, sino de los animales que están sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estas culturas, estos pueblos en Egipto y alrededor veían hombres y mujeres y animales de la tierra como dioses. Romanos 1:21 en adelante, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de hombre corruptible, algo de la tierra, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Estos reptiles también entran dentro de la última parte porque hay reptiles que son del agua también. Pero seguimos viendo a qué se refería con cosas de la tierra. Hombres, aves, del cielo, podría ser estas aves también como lo vimos ahorita, sino que para no acomodar tanto pasaje bíblico, pues simplemente lo menciono. Cuadrúpedos, ¿sí? Y está hablando de cuando Israel cambió la gloria de Dios por reconocer imágenes, cosas que vamos a estudiar más adelante en el recorrido que vamos a hacer. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, lo que Dios les dijo, abad, culto a las criaturas. Criaturas del cielo, de la tierra, como ya lo estamos nosotros viendo acá. Pero todavía hay más. En Isaías 2:18 dice, y quitará totalmente los ídolos. Entonces va a hablar de los ídolos, versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos, a los murciélagos. ¿De dónde son los murciélagos? De la tierra, pues aunque ustedes no lo crean, esta gente reconocían murciélagos como dioses. Alguien dirá, no, en serio, sí, en serio. Reconocían murciélagos como dioses. Sus ídolos de plata, sus ídolos de oro, y esto cuando lleguemos a Isaías vamos a hacer cuadro comparativo porque Dios le dio su espíritu a un grupo de personas para que trabajaran en plata y en oro. Y vemos que las imágenes del arca de la alianza eran de oro y habían otras de madera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hacer esos cuadros para estar recordando lo que Dios dio y lo que Dios permitió para que entonces no nos dejemos nosotros engañar. ¿Qué hicieron para que adorasen? Entonces no son imágenes que hicieron como las del templo, imágenes porque sí, o imágenes que forman parte del culto y no son adoradas, sino imágenes que hicieron para adorar. Ahí está la diferencia. Y eso lo vamos a comprobar todo. También en Ezequiel 8:9 dice, y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, miré y he aquí toda forma de reptiles, cosas del agua vamos a ver ahorita y cosas de la tierra, bestias abominables, cosas de la tierra, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por la pared alrededor. Entonces hubo un momento, y lo vamos a ver en el libro de los Reyes, como ellos llenaron el templo de dioses falsos que pintaban por la pared. Y no se refería a las imágenes de bueyes, leones y querubines que Dios ordenó hacer, sino a otras que vamos, cuando lleguemos allá las vamos a estudiar, que ellos pintaron por las paredes de dioses paganos. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor Dios, y he aquí junto a la entrada del templo del Señor, en, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo del Señor, sus rostros hacia el oriente, y miren, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces, mis queridos hermanos, esta parte, bueno, yo no sé por qué dejé esta parte aquí, pero esto tiene, bueno, sí lo dejé porque es continuidad de Ezequiel, donde vemos reptiles, bestias, cosas de la tierra, pero al mismo tiempo también vemos cómo ellos adoraban al sol. Entonces, este sirve para cuando dice cosas del cielo y cosas de la tierra. Por eso fue que lo dejé acá. Eh, y vamos a ver allá cómo, pues, incluso Israel cayó en adorar al sol. Creer que el sol era un dios y adorarlo. Bien, ahora vamos, seguimos porque todavía seguimos hablando de la tierra, por eso no he pasado aquí.
Seguimos hablando de la tierra. Éxodo 24, pongamos el 4, no quedó ahorita. Y vamos a ver un ejemplo mixto. Este ejemplo es bien interesante, por eso yo les dije que ese estudio era amplio. Este ejemplo es interesante porque vamos a ver dos cosas que ellos creen que vienen del cielo, pero son cosas de la tierra. Entonces es un ejemplo mixto. Hechos 14:5. Dice así, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y toda la región circunvencina. Y allí predicaban el evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado en los pies, cojo de nacimiento. Entonces vemos que había un hombre cojo de nacimiento que jamás había andado. Esto oyó hablar de Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Aquí vemos a Pablo hacer un milagro de un hombre que tenía problemas en sus pies y nunca había caminado. ¿Qué sucedió? Entonces la gente, recuerden que estos eran culturas paganas, politeístas, que veían dioses por todas partes. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icaónica, dioses bajado en semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Fíjense que a dioses ven a Pablo hacer un milagro y dicen, uy, un dios que descendió en semejanza de hombre. Entonces estamos viendo un ejemplo mixto. Creen en algo que es un dios que supuestamente está por allá arriba y que bajó en semejanza de hombre. Y miren, versículo 12, y a Bernabé lo llamaban Júpiter. Ah, entonces ahí está. Júpiter, algo del cielo, de lo que decía ahorita, del sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, todo eso, lo del zodiaco. Entonces, ¿cómo llamaban a Bernabé? Lo llamaban Júpiter. Entonces, algo del cielo como Júpiter, por eso entra también en el ejemplo mixto, pero estábamos hablando realmente de un hombre de la tierra que era Bernabé. Y a Pablo Mercurio. Mercurio entonces creían que Pablo, que era un hombre que estaba en la tierra, era Mercurio, algo del cielo. O sea, dando nuevamente a entender que cuando aquí hablaba de algo del cielo, pues se estaba refiriendo a Mercurio, al Sol, a la Luna, a las estrellas, a Júpiter, a todas las constelaciones. Y aquí tenemos un ejemplo mixto porque estamos hablando de Júpiter y Mercurio, algo del cielo, pero lo estaban relacionando con Pablo y con Bernabé. Por eso se llama un ejemplo mixto, para que ustedes se den cuenta. Y fuera de eso, termina diciendo el texto que le querían ofrecer sacrificios, algo que vamos a explicar en la próxima clase, que es un culto de adoración. Y por último, entonces ya vamos a entrar en esto de las aguas debajo de la tierra. Pues cuando uno mira, dice Deuteronomio 4:17, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Entonces, cuando Éxodo 24 y Deuteronomio 5:8 hablan de no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en las aguas debajo de la tierra, está hablando a peces y reptiles, también habían algunos reptiles del agua que eran en el agua debajo de la tierra. Vemos que es la misma frase, las aguas debajo de la tierra, pez en el agua debajo de la tierra. Entonces, ¿a qué va esto, mis queridos hermanos? Esto va simplemente a lo siguiente. Cuando el Éxodo capítulo 20, versículo 4 y Deuteronomio 5, 24 y Deuteronomio 5:8 habla de imágenes del cielo, de la tierra y de las aguas debajo de la tierra, la misma Biblia explica a qué se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo en el mismo contexto a dioses ajenos delante de mí, porque estas personas veían cosas del cielo como el sol, la luna, las estrellas como dioses, veían cosas de la tierra como animales y hombres como dioses, y veían cosas del agua como reptiles y peces como dioses. Eso es lo que está explicando la misma Biblia cuando uno hace un estudio eh, bien hecho y completo sobre el tema para llegar a lo profundo de qué es realmente lo que está diciendo Dios. Entonces, no tiene nada que ver con las imágenes de María y los santos que están en el cielo, como dicen los protestantes, por varias razones. Les voy a dar las razones y escuchen esto. Primero, porque ellos no existían. Es decir, Jesús no había venido, estamos hablando de Éxodo y Deuteronomio. Jesús no había venido, Jesús no había fundado la iglesia, por tanto, ni María ni los santos existían. Esa es la primera razón.
Segundo, porque hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario nadie podía entrar al cielo. Es decir, si ustedes se acuerdan, yo en una clase, y por eso lo tuve pendiente, en una clase les conté a ustedes de dónde venían tantos dioses, tantos ídolos. Y les dije que por el pecado de idolatría que cometieron Adán y Eva, ellos fueron expulsados del paraíso. Y Dios puso unos ángeles con unas espadas para que ellos no quisieran volver a entrar allá sin sufrir las consecuencias de su pecado. Y yo eso no lo dije ahí por decirlo, yo lo tuve en cuenta porque me iba a servir para más adelante decirles a ustedes que cuando habla de imágenes del cielo no se refiere ni a María ni a los santos, primero porque no existían, segundo porque en ese momento no había nadie en el cielo, ni María, ni los santos, ni la gente buena del Antiguo Testamento, por eso ellos iban al seno de Abraham y el primer fruto de Cristo resucitado cuando se abrió el cielo fue que unos ángeles dijeron, ya no está aquí, ha resucitado, y el primer fruto fue que todos aquellos muertos que estaban en el seno, en la tierra, en el seno de Abraham, pues fueron al cielo. Tercero, porque Dios no puede decir que se hagan imágenes de otros dioses que hayan en el cielo, porque en el cielo no hay más dioses. Si en el cielo no hay más dioses, Dios no puede decir, no se hagan imagen ni ninguna semejanza de, de lo que está arriba en el cielo, hablando de otros dioses, porque en el cielo no hay más dioses. En el cielo solamente hay un Dios, que es el Dios verdadero. De hecho, cuando Satanás se rebeló, Dios lo expulsó. Y cuarto, tampoco hubiera podido decir Dios eso cuando él mismo ordenó hacer imágenes de querubines que están en el cielo. Esos sí están en el cielo, los querubines. Entonces, Dios ordena hacer imágenes de unos querubines, varias en el arca de la alianza, en la cortina, los que estaban en el templo y en las paredes. Por tanto, Dios no podía decir, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Dios mismo ordenó hacer imágenes de querubines que sí están en el cielo. Entonces, yo creo que esas son razones suficientes para que nosotros entendamos que ahí no se está refiriendo ni a María, ni a los santos, como pretenden hacernos creer las sectas, que no es así. No es así. Las sectas pretenden hacernos creer que nosotros cometemos un pecado y no cumplimos Éxodo 24 porque tenemos imágenes de María y los santos y de Jesús que está en los cielos y que la Biblia prohíbe eso. No, no se refería a eso para nada. Se refería a lo que en Egipto y los pueblos alrededor y la tierra que ellos iban a habitar reconocían como dioses el sol, la luna y las estrellas, las aves del cielo, hombres y animales de la tierra y peces debajo de las aguas. A eso era que se refería. Y más cuando le aplicamos los otros cuatro cosas, que en el cielo no hay más dioses, que no había venido Cristo, por tanto no había nadie en el cielo porque no se había abierto el cielo. Que, ¿qué más? Que no existían, que no había venido Cristo y no se había abierto el cielo, que en el cielo no habían más dioses porque solamente hay un Dios. Y que el mismo Dios ordenó hacer imágenes de querubines, que si son imágenes del cielo, pues se cae por completo esa argumentación. Así que creo que es más que suficiente, mis queridos hermanos, para que pues nosotros entendamos, nos quede claro esto. Y ahí entonces ya entramos a Deuteronomio 5.1, ya vamos a llegar al paralelo y ahí terminamos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Deuteronomio 5.1? Recuerden que ya estamos estudiando los ídolos en Deuteronomio, la primera parte, hasta que lleguemos al paralelo. ¿Listo? Llamó Dios a Moisés y a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aquí está hablando Moisés, ¿no? Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Entonces invita a que los aprendan y los guarden y los pongan por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Entonces, ¿qué está haciendo? Está recordando el pacto de Éxodo capítulo 20. Esto nuevamente nos permite corroborar que sí es una explicación de Moisés para una segunda generación de creyentes. No la misma que salió, sino una segunda. Él está a punto de morir. Dice, no con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí vivos. Esto es una segunda generación, pero Moisés se asegura de que entiendan que el pacto que Dios hizo con ellos no lo hizo con sus padres años atrás, con otra generación, sino que lo hace con ellos ahí. Israel siempre tuvo claro, hermanos, que el pacto de Éxodo 20 no lo hizo Dios con antepasados, no. Es un pacto vigente que hace constantemente con el pueblo.
Y Moisés se preocupó de que ellos entendieran. Por eso les decía, no con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con ustedes, los que están aquí hoy, para que no se quedaran mirando hacia el pasado, sino que entendieran que ellos formaban parte de ese pacto y lo debían de cumplir. Dice, cara a cara habló Dios con nosotros, con vosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Dios y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Ahora, ya el versículo 6, Deuteronomio 5:6, ahí es cuando ya encontramos el paralelo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el texto paralelo de Éxodo 22 al 5. Exactamente los mismos. Yo soy el Señor tuyo que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aquí dice lo mismo, Deuteronomio 5:6. Yo soy el Señor tuyo que te saqué de la tierra de Egipto. En el versículo 3 de Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el versículo 7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, de Deuteronomio. En el versículo 4 de Éxodo 20 dice, no te harás imagen, ya sabemos imágenes de dioses ajenos delante de mí. En el Deuteronomio 5:8 dice, no harás para ti escultura, esto es lo único que agrega, escultura. Y ojo, no se dejen engañar, Dios bendijo un templo donde había esculturas y él mandó a hacer esculturas. Es lo único que agrega y esto nos muestra que sí es una explicación mucho más amplia para una nueva generación de personas, para que no se quedaran pensando que solo las imágenes, sino también pues las esculturas, todo eso. De algo que está en los cielos, aquí siguen los cielos, en la tierra, lo mismo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a adorar a ellas, ni las servirás culto, lo mismo, porque Dios es un Dios fuerte y celoso, lo mismo, Dios es fuerte y celoso, y sigue diciendo, que visito la maldad de los padres sobre de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, mis queridos hermanos, llegamos al pasaje que les dije al principio y por el cual nosotros empezamos a preguntarnos, ya sabiendo que Dios había ordenado hacer imágenes, le dio su espíritu a un grupo de personas para que hicieran imágenes, bendijo un templo lleno de imágenes, pues la pregunta lógica que seguía y que queríamos responder hoy es, entonces, ¿qué prohíbe realmente Dios frente a la idolatría? En Éxodo 20, del 1 al 5, y en Deuteronomio 5, del 6 al 10, que son los textos paralelos uno con el otro. Y creo que cuando llegamos hasta aquí, ustedes ya entienden por qué. El Deuteronomio es la misma explicación de la ley dada por Moisés antes de morir a una segunda generación de creyentes que no fue la misma que salió de Egipto y recibió la ley en el monte Sinaí, sino que va a ser la que junto con Calel y Josué van a entrar a la tierra prometida para que ellos la cumplieran, no se olvidaran del pacto que tenían con Dios, fueran fieles a ese pacto y pues no recibieran todos los castigos que de todas maneras él ya había advertido que iban a recibir porque sabe que es un pueblo obstinado, porque sabe que la tendencia del ser humano es caer en idolatría, es caer en pecado, es desobedecer a Dios. Pero aún así, Él les da esa explicación a ellos. Por eso entonces, vuelvo y repito, muchas personas que hacen estudios completos de libros, cuando estudian Deuteronomio, ya no estudian los mismos pasajes que nos narra Deuteronomio que ya se explicaron en Éxodo, porque no tiene ningún sentido. A no ser que diga algo un poquito más amplio que sea necesario y que nos sirva. Por ejemplo, nosotros hoy encontramos algo un poquito más amplio, y es que en el Deuteronomio 4:15 en adelante hasta el 29, antes de explicarles en el 5 de hablarles, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no se hagan ni imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, ya el mismo Dios les había explicado, o el mismo Moisés les había explicado a qué se refería. Se refería a figuras de animales que vuelan por el aire, al sol, la luna, las estrellas, lo que llamaban el ejército del cielo. Se refería a hombres o mujeres y animales de la tierra, y se refería a peces del agua cuando hablaba de eso. Entonces, se los dice antes para que cuando ya entra al texto y hace el paralelo, ya ellos entiendan de qué estaba hablando.
En otras palabras, cuando Moisés le dijo esto, cuando Moisés le dijo esto, a ver, yo lo busco acá. En otras palabras, cuando Moisés en Deuteronomio 5 en adelante, o sobre todo, dejémoslo en el versículo 8, no te harás escultura o imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Él ya se los había explicado y ellos se entendieron perfectamente porque en el capítulo 4 ya les había dicho que se refería al sol, la luna, las estrellas, las aves, a hombres y animales y de la tierra y a peces debajo del agua. Entonces, ellos cuando escucharon eso sabían que no se estaba refiriendo a las imágenes del templo, que no tenía absolutamente nada que ver porque Moisés, en esta explicación un poquito más amplia de esa ley, ya les había dicho que se refería a todo lo que acabamos de mencionar. Pero ellos tenían clarísimo que no se refería a las imágenes que Dios ordenó hacer, ni a las que estaban en el templo que Dios bendijo lleno de imágenes. Eso es lo interesante de estos estudios, que nos permiten darnos cuenta de esto. Nos permiten darnos cuenta que cuando en Deuteronomio Él les dice eso, ellos ya estaban entendiendo perfectamente a qué se refería. Y se refería a todas esas cosas que estos pueblos paganos reconocían como dioses y que lastimosamente vamos a ver que Israel más adelante termina haciendo exactamente lo mismo. Así que mis queridos hermanos, sé que la clase fue larga, pero esto es para el que le guste, para el que quiera aprender y no se quiera dejar engañar tan fácil. Em, entonces, pues ahí están todas las citas bíblicas. Se van a entretener ustedes anotando citas, rayando la Biblia. Y pues bueno, tienen ya aquí una ayuda. Y es que yo ya hice todo ese estudio, así que les puedo explicar para que ustedes pues lo vayan teniendo claro. Bien, así que como la clase fue bien larga, mis queridos hermanos, entonces pues la quiero dejar ahí para que ya podamos entrar después en la clase número 6 donde es necesario entonces que entremos a hablar qué es la adoración, qué es un culto de adoración, para que podamos comprender de ahí en adelante lo que sigue. Porque lo que viene después de que Dios prohibió hacer imágenes de dioses ajenos delante de él, es la institución de un culto de adoración. Por eso las imágenes de los querubines, por eso todo lo que tiene que ver con el culto. Y como lo que viene después de eso, pues es necesario que lo estudiemos antes de seguir leyendo los ídolos que nos vamos a encontrar por toda la Biblia. Porque antes de eso Dios instituyó un culto en Israel. Así que eso es lo que viene en la próxima clase. Les agradezco a todos los que llegaron hasta el final por la paciencia, por las ganas de aprender y de conocer sobre el tema. No se les olvide darle like, no se les olvide compartir con familiares, amigos y conocidos y con aquellas personas que muestran interés o incluso con gente que de pronto no le interese mucho, pero después cuando le entre la duda va a querer saber entonces cuál es la verdad sobre este tema. Sin más, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga hoy y siempre. Gracias por compartir, gracias por ayudar a transmitir este mensaje con otras personas y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Chao, chao, bendiciones para todos.